de todos los cargos. Con esta corta frase se selló el destino del expresidente Juan Orlando Hernández, un protagonista de una época marcada por el derramamiento de sangre, la cooptación del Estado y la campante corrupción en el país. El CNA estuvo en el juicio del exmandatario que marca la historia de Honduras. Bienvenidos y bienvenidas al podcast CNA. En esta ocasión estamos analizando el tema narcopolítica, drogas, poder y corrupción. Me acompaña el abogado Cristian Nolasco. Bienvenido, abogado. Así es, Iris. Nuestros invitados el día de hoy estuvieron en el lugar de los hechos, la sala donde se estaba juzgando al expresidente Juan Orlando Hernández. Me refiero a la licenciada Yanivis Izaguirre, jefa de comunicaciones del CNA. Bienvenida, Yanivis. Muchas gracias, Cristian. También nos acompaña el abogado César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción. Bienvenido, César. Muchas gracias, Cristian e Iris. El pueblo hondureño se pregunta cómo se desarrollaba este juicio, Yanivis. La sala seguramente era parecida a esta. Estaba la fiscalía, el jurado, el juez Kevin Castell, pero el protagonista era el expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Cómo era el comportamiento durante el desarrollo de esas jornadas tan extenuantes? ¿El comportamiento era de una persona preocupada? ¿De una persona derrotada, desilusionada? ¿Se mostraba serio? ¿Se reía durante el juicio? ¿Nos puede comentar, Yanivis, cuál era el comportamiento del expresidente Hernández? Claro, Cristian. De hecho, esa es una de las preguntas que más nos hacían a nosotros que estábamos en este juicio de forma presencial. ¿Cómo se comportaba el expresidente? ¿Cuál era su condición física? ¿Cómo lucía? ¿Si estaba nervioso? Yo les podría resumir a que el presidente era un abogado más en su equipo de defensa. Él se miraba seguro, concentrado, tenía señales que en lenguaje corporal podemos decir como señales abiertas, mostraba sus palmas, se inclinaba, ponía atención, evaluaba, en ningún momento se le vio distraído o desconcentrado de lo que se estaba celebrando y se notaba que él llevaba la dirección de su defensa. Su imagen, tal como lo hemos conocido en los años recientes en donde él estuvo pues al frente del país, con la misma investidura, con su barbilla en alto, su caminar pausado, ceremonioso, él era el mismo Juan Orlando Hernández que nosotros hemos estado acostumbrados a conocer a través de los medios. Y sin duda, ver al expresidente en el banquillo de los acusados es un impacto, genera una imagen diferente del hombre que durante 8 años rigió los destinos del país. Pero también hay mucha población, abogado César, que se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la manera que se juzga o que se desarrolla un juicio en Honduras y cómo se desarrolla en Estados Unidos? Porque durante el juicio se decían muchas versiones, los testimonios no son suficientes, necesitan más pruebas, no hay un caso sólido. ¿Qué nos puede comentar sobre ese aspecto? Me gustaría comentar a partir de lo que ya nos relataba Yanivis sobre el comportamiento de Juan Orlando en este juicio. Al intentar él verse como una persona segura, una persona confiada, creo que intentaba transmitir algo, y eso es precisamente por el modelo de juicio que se da en Estados Unidos, que es un juicio con jurado. A diferencia de nuestro proceso, que lo dirigen 3 personas versadas en leyes, que son abogados que conforman un tribunal de sentencia, en los Estados Unidos para este caso se utilizó un jurado que son 12 personas que no necesariamente van a ser versadas en leyes. Entiendo que había un abogado, pero que conocía de derecho corporativo, más no de derecho penal, por lo tanto son personas, digámoslo así, un poco alejadas de tener algún tipo de influencia o inclinación, y únicamente iban a tomar en consideración el principal elemento que el juez desde un inicio, en la apertura del juicio, les dejó muy claro, y es: tengan sentido común, usen el sentido común. Entonces, creo que valorando este elemento fue que se dio esta dinámica de consideración para el veredicto que ya todos conocemos. Sin embargo, al ver un poco la dinámica de este proceso y al entender que quizás aquí en Honduras
con los elementos que propusieron las partes, más que todo, digamos, las pruebas que pudo interponer la Fiscalía, seguramente en Honduras Juan Orlando Hernández no hubiese sido declarado culpable. Y esto es porque este juicio se vale únicamente de testimonios. Acá generalmente se valoran, sí, los testimonios de quienes puedan interponer las partes. Sin embargo, esto debe apoyar otro tipo de elementos como ser los documentales, audiovisuales u otro tipo de pruebas científicas. Sin embargo, allá en Estados Unidos fue suficiente conocer diferentes testimonios y que en los mismos, incluso hay algo que se diferencia bastante de lo que ocurre acá en Honduras: los interrogatorios y el contrainterrogatorio. Muchas de las preguntas que hacían principalmente la defensa son lo que acá en Honduras conocemos en nuestro proceso penal como preguntas sugestivas, porque eran preguntas que prácticamente llevaban implícita la respuesta, o preguntas muy repetitivas, o preguntas que acá se hubiesen desacreditado por considerarse como preguntas inútiles o impertinentes, pero allá eran válidas. En algunas ocasiones hubieron objeciones, pero era más que todo por otro tipo de consideraciones, más que todo por la Fiscalía. Pero acá el juicio hubiese sido diferente, principalmente en esta parte de los interrogatorios, porque muchas de las preguntas eran sugestivas. Incluso llegó en algún momento a objetarse y decírsele al abogado Colón de que si era una pregunta o estaba haciendo algún tipo de declaración o afirmación ya previa, porque no estaba preguntando nada, estaba prácticamente casi como correlacionando la respuesta que él esperaba para después decirle sí o no. Entonces todo esto en algunos momentos fue argumentado como una objeción por la Fiscalía, pero como les digo, seguramente que en Honduras no se hubiese desarrollado el juicio de esa manera por la dinámica o por las reglas que exige nuestro proceso penal. César, hablando del sistema de jurado y con los testimonios que relataban los narcotraficantes confesos, donde básicamente decían: asesinamos a tantas personas en tantos lugares. Quiero saber, ¿a qué hora comenzaba el juicio? ¿Eran jornadas extenuantes? ¿Estaba el jurado realmente prestando atención o habían ciertos momentos donde se perdían un poco del hilo de la audiencia que se desarrollaba? ¿Cómo reaccionaban cuando estos narcotraficantes confesos relataban esa serie de crímenes que habían cometido? Los horarios era algo totalmente estricto y a la orden del día en cada sesión de las audiencias que se dieron a lo largo de esta semana. Iniciaban todos los días a las 10 de la mañana, había un receso cerca de las 12 del mediodía, el almuerzo a la 1, de 1 a 2 de la tarde, y ahí se retomaba el juicio, siempre puntual. Luego otro receso por la tarde y se culminaba todos los días a las 5 en punto. No importaba qué estaba ocurriendo, el juez tomaba esos momentos para decidir: vamos al receso, vamos al almuerzo, o concluye y nos vemos mañana nuevamente a las 10 de la mañana. Las jornadas sí se sentían bastante extenuantes, más que todo en aquellos testimonios que duraron más de un día, como el del exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Ardón. En esos momentos pudimos observar, y creo que podría confirmar de que algunos miembros del jurado se dormían en algunas de las audiencias. Se dormían, presentaban gestos de bostezo, y era incluso en algunos momentos cuando el juez observaba esto, que llamaba quizás a 2 minutos para podernos parar, estirar y cosas así, o llamaba al receso, porque quizás lo repetitivo también de algunos de estos testimonios llevaba a que el jurado tuviera este tipo de digamos así, a como estarse durmiendo. Yanivis, a nivel mediático en Honduras desayunábamos, almorzábamos y cenábamos con el juicio del expresidente Hernández. ¿La prensa escrita, radial y televisiva extranjera estaba interesada en este juicio o no? En Honduras se le conoce a este juicio como el juicio del siglo. Sin embargo, vemos que esa misma atención no la tuvo a nivel internacional, al menos en la cobertura, porque sí hemos visto que se reproducen contenidos relacionados a lo que se dijo en este juicio. Lo que podría mencionar es que al menos unos 10 medios de Honduras estaban presentes in situ en cada una de estas audiencias, pero cobertura internacional pudimos ver que estaban representantes de CNN, corresponsales de Al Jazeera,
pero más de Inner City también, que estuvo también dando todos los avances del momento, pero no vimos tanta repercusión o interés. Eso sí, siempre hubo sala llena y a veces salas llenas, porque se habilitaba parte de la 26B, una sala alterna en donde, si bien tenías un buen espacio y estabas viendo a través de un monitor cómo se desarrollaba el juicio, con y buen siempre audio. con muy buen audio. La única diferencia es que no estaba la persona acusada en ese momento de la otra sala, pero siempre hubo sala llena. Se habilitó una sala adicional y más que todo estas salas se llenaban con personas hondureñas que andaban viendo qué pasaba, cómo se desarrollaba el juicio. Quizás tenían esa curiosidad, algunos también que querían saber si era cierto que a un expresidente hondureño se le estaba procesando por delitos relacionados al narcotráfico. Excelente. Y eso quizá en la cobertura no trascendió fuera de nuestras fronteras, pero en Honduras realmente ha causado un impacto el juicio contra el exmandatario. Pero recordemos lo que ha hecho el CNA. En octubre del 2021, en el foro de Washington, presentó el mecanismo de la corrupción en Honduras, liderado por el expresidente Hernández. Esa es la connotación que crea en el país. Una red que involucró a funcionarios, empresarios, narcotraficantes, policías y militares. Y creo que dentro de toda esta trama que se generó hay un nombre que, si bien no fue una persona que estuvo presente en los juicios, sí se mencionó muy seguido, y es Giovanni Fuentes, un reconocido narcotraficante ya condenado. ¿Cuál es el vínculo que hay entre este empresario que comenzó como un empresario y luego se dedicó al narcotráfico con el expresidente Hernández? Muy interesante esa pregunta, Iris, sobre todo porque, si bien es cierto, como bien lo mencionaba, Giovanni Fuentes no fue parte de los testigos, sí fue una pieza clave, muy fundamental y recordada a lo largo de las audiencias. De hecho, el primer testigo que escogió la Fiscalía para ir armando este caso tiene mucha vinculación con Giovanni Fuentes, el expresidente Juan Orlando Hernández, y cómo ellos sostuvieron relaciones y que también se pusieron de acuerdo para permitir el negocio de la narcoactividad en Honduras, cómo se asociaron. Nosotros estuvimos trabajando dentro del CNA en este mecanismo de la corrupción un poco más robusto del que se presentó, como bien lo dijo usted, en 2021, y vemos aquí, por ejemplo, el vínculo de Giovanni Fuentes. Giovanni Fuentes, como recordamos, ya es un narcotraficante que recibió una condena de cadena perpetua. Él es una de las figuras con más poder en el mundo del narcotráfico acá en nuestro país. Él y el señor expresidente sostuvieron varias reuniones según el testimonio del testigo, que es un alias José Sánchez. Este testigo es el que quizás todos vamos a recordar porque es el que mencionó que escuchó a Juan Orlando Hernández decir: le vamos a meter la droga por las narices a los gringos y ni cuenta se van a dar. Ese testigo fue clave para este juicio, porque él comentó cómo, mientras él era el contador de Graneros Nacionales, una empresa de Fuad Jarufe, pudo ver cómo estos dos personajes visitaban a su jefe en helicóptero azul, dijo que llegaba el expresidente Juan Orlando. Y él dio fe durante su testimonio que Juan Orlando recibía dinero de Giovanni Fuentes y que hablaban incluso de aquel narcolaboratorio que le habían desmantelado a Giovanni Fuentes. Y pues vemos que esta figura nosotros la asociamos también con más de 10 sociedades mercantiles que él creó en Honduras y cómo se fue fortaleciendo en su negocio, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, cómo a través de ellos pudieron generar un círculo de lavado de activos, y cómo también, a pesar de que el expresidente posteriormente, cuando se sentó a declarar, dijo que en ningún momento lo había conocido. Sin embargo, frases que el testigo, el alias José Sánchez, pronunció durante
su declaración causaron bastante conmoción dentro del jurado, no solo lo de la droga por las narices, que incluso fue parte del alegato inicial con que abrió la fiscalía, ¿verdad? Sino que también dice que escuchó a Juan Orlando decir que el Partido Nacional iba a gobernar por 5, 10, 15, 20, 25 años y que incluso preguntó, ¿se imaginan al Partido Nacional por 50 años? Y que, bueno, entonces todo este tipo de frases que él decía, que él escuchaba, que daba fe de que esto pasaba frente a sus ojos. Él decía también que le cambiaba los dólares a lempiras a Juan Orlando y que al final toda esta conspiración fue respaldada por el mismo testimonio que ahora ya es un hecho comprobado en la Corte de Nueva York. Hay otro nombre que sonó bastante, Alexander Ardón, exalcalde del Paraíso en el departamento de Copán. Y aquí hay una situación bastante interesante porque él tenía la capacidad de incidir en la administración pública porque era la máxima autoridad de ese gobierno municipal. ¿Vivían estos narcotraficantes en un verdadero paraíso, Yanivis? Con Alexander Ardón hay algo que quisiera comentarles, que es algo que pudimos percibir con César durante las audiencias, y es que cuando se anunció que él entraba como testigo, Juan Orlando no le apartó la vista desde que entró hasta que se sentó, ¿verdad? Él hizo su juramento y empezó a declarar y lo miraba fijamente. Este retorno, por ejemplo, de seguimiento visual, se hizo al primer break a través ya de Ardón hacia Juan Orlando. Es decir, nosotros notábamos cómo él buscaba la mirada de Juan Orlando, pero nunca lograron cruzarse. No sabemos qué iba a pasar o qué se iba a decir, si iba a haber alguna recriminación, no sabemos. Sí sabemos ahora que pese a todo lo que contó Ardón, Juan Orlando dijo que tampoco lo conocía, o sea, al final él no conocía a nadie, pero en el caso de Alexander Ardón, por ejemplo, que tenía su propio paraíso, así como se llama su municipio en Copán, a él lo podemos recordar también, ya es un narcotraficante confeso, por el tema de su Capitolio, que se construyó este Capitolio, que tenía todas esas medidas también que llamaban mucho la atención de los medios, y él entró y empezó a decir que sí, que él tenía contacto con Tony Hernández y con Juan Orlando Hernández y que él ingresó a la política a través de fraude. Entonces le preguntaban, ¿cómo ganó usted? Por fraude. ¿Cómo así? ¿Qué hizo? Soborné. Soborné a los políticos, soborné a los de las mesas electorales, les dije que llenaran todas las papeletas con mi nombre para ganar y esto lo financié con dinero del narcotráfico. Esto él lo dijo de una forma relajada, como si fuera algo normal, y de cierta forma el resto de la audiencia ya habíamos escuchado ese tipo de declaraciones y tampoco hubo esta sorpresa de qué podría estar pasando. En el caso de Alexander Ardón con Juan Orlando pudiéramos decir que era una relación de amigos y rivales, pudiera ser, porque al final, pese a que hicieron este tipo de negocios juntos, ellos quedaron distanciados. Alexander Ardón, él asegura que se acercó tanto a Juan Orlando como a Tony y que a Juan Orlando le dio dinero para financiar su campaña política. Y le preguntan a él, ¿a cambio de qué? Pues él le pidió 3 deseos al genio. Él le dijo primero, yo lo que quiero es protección. O sea, protección que venía ahí implícita la información de que no me incauten las drogas, de que me dejen trabajar de forma tranquila y que no me extraditen tampoco, ¿verdad? También le pedía construcción de carreteras. Y le preguntan, ¿para qué construcción de carreteras? Porque mi comunidad es muy pobre. Entonces él prácticamente primero lo quiso guiar en el sentido de que para que la gente de mi pueblo camine por un pavimentado, que no se enlode sus zapatos, pero después dice, y también para que la droga pase libre y pase más rápido. O sea, también eso de construcción de carreteras. Y el tercer favor era emplear en un cargo público a su hermano Hugo Ardón, que era también su cómplice en el negocio del narcotráfico. Y es así como Hugo Ardón permanece como director del Fondo Vial, y allí vienen otro tipo de relaciones y empresas que podemos nosotros y si eso no fuera poco, incluso también Alexander Ardón era el enlace
o fue el enlace en su momento entre Juan Orlando y el cartel de Sinaloa, porque fue la persona que hizo entablar ese relacionamiento del cartel de Sinaloa a también valerse de toda la estructura o aparato estatal de las fuerzas del orden para esa protección de los cargamentos de droga que menciona Yanivis, porque era Alexander Ardón la persona que a través de esa zona occidental del país hacía pues la frontera con Guatemala y trabajaban en esa línea con quienes eran representantes del cartel de Sinaloa en Guatemala y en Honduras. César, y en seguimiento a lo que acabas de mencionar, hay algo adicional que se vio en este juicio, y es que a Alexander Ardón se le consultó si conocía quién era Franklin Arita. Él dijo sí. ¿Cuál fue tu problema con Franklin Arita? Él no estaba dejando que mi droga pasara por el departamento de Copán para que llegara al Chapo Guzmán, dice. Entonces, ¿qué hiciste? Yo le hablé a Tony Hernández y él le conté mi problema y me dijo, hay que matarlo. ¿Y luego qué pasó? Le pregunta la fiscalía. Bien, me llamó Tony y me dijo, hecho. ¿Y cómo pasó eso? Según el testimonio de Alexander, el Tigre Bonilla usó una bazuca para ejecutar a Franklin Arita. Eso según el testimonio de Alexander Ardón. ¿Y qué significa eso, Yanivis? Es la policía sirviendo como sicarios del narcotráfico. Un jefe policial, porque él estaba asignado incluso en la zona occidental. Lo que nos da a entender también que era parte de todo este esquema estratégico de Juan Orlando de conectar o poner gente en posiciones a conveniencia. Y después, ¿qué le hicieron? El jefe nacional de la policía. Y César, una persona que trabaja como sicario. Eso nos muestra cómo avanzó este mecanismo. Ya vimos ese vínculo empresarial a través de Giovanni Fuentes, un narcotraficante que tuvo su propio narcolaboratorio, que se encargaba de mover droga. Luego vemos el vínculo político que llega a tener con Alexander Ardón, que fue alcalde, que era un reconocido narcotraficante. Y aquí aparece otra figura que para nosotros y en los juicios se destaca, y es el cartel de los Cachiros. ¿Qué nos puede explicar sobre ese vínculo con este grupo criminal específico? Bueno, una estructura criminal que trabajó por muchos años en Honduras. Si no decimos años, podemos decir décadas, porque ellos iniciaron el narcotráfico según la misma declaración de Leonel Rivera Maradiaga, que empieza como aproximadamente en el año 2002 a traficar con droga en la zona de Colón y Olancho. Luego, como aproximadamente en 2009, inicia una relación a través de Fabio Lobo para llegar a quien iba a tomar posesión como presidente de la República, que era Porfirio Lobo Sosa. Y él lo menciona, sí, Porfirio Lobo Sosa iba a ser presidente de Honduras. Entonces, en aquel momento iniciaron a tener algún tipo de relación, ya sea con financiamiento para campaña y algo mucho peor, digámoslo así. La contratación de una empresa de los Cachiros, Inversiones Rivera Maradiaga, mejor conocida como Inrimar, para tener múltiples contratos con la administración pública. Incluso las investigaciones del CNA, cuando presentamos nosotros la denuncia en el año 2018 sobre los contratos que generaron fraude entre Inrimar y la extinta Soptravi, cuando era dirigida por Miguel Pastor, fueron 104 millones de lempiras que aproximadamente se registraban en finanzas que estaban consignados hacia pago de esta empresa. En su momento nosotros logramos constatar que muchos de los contratos que se pactaban entre los Cachiros y Miguel Rodrigo Pastor era para la pavimentación con concreto hidráulico en la zona de Colón, otros proyectos en Olancho, pero eran proyectos fantasmas, es decir, nunca se realizaron, pero sí se pagaban. Entonces había un perjuicio para las finanzas de Honduras. Pero por otra parte, estos contratos, y aquí creo que vale mucho preguntarnos, ¿por qué un grupo criminal de narcotráfico que recibía miles de dólares producto de esta actividad ilícita necesitaba contratar con el Estado? ¿A quién debemos los productos de este esquema o de este mecanismo de corrupción? Y era precisamente porque se le permitía a una asociación criminal lavar dinero. Con los contratos, ellos iban a una institución bancaria, los ponían en garantía, sacaban un préstamo y de esta manera estaban haciendo fluir el dinero por medio del sistema financiero bancario de Honduras. Un banco que también ya conocemos, por el cual también un dirigente político estuvo preso también en Estados Unidos a raíz de haberse involucrado en esas actividades con la agrupación criminal de los Cachiros. Hay que destacar que
que durante esta época, el 2009, 2010, 2011, que estuvieron otorgándose los contratos a los cachiros, fue cuando también entonces conocen a Tony Hernández, conocen a Juan Orlando Hernández e inicia esta relación aproximadamente en 2011, 2012, que es cuando se habla de que también entregaron un soborno a través de Hilda Hernández para ser entregado a Juan Orlando Hernández. Y él decía que Hilda le manifestaba que Juan Orlando Hernández era un hombre de palabra. Y se le preguntó, ¿usted lo conoció? No personalmente, pero sí mi hermano. ¿Cómo lo conoció? En una fiesta. ¿De quién era la fiesta? De Ramón Lobo, el hermano de Porfirio Lobo Sosa, en la cual compartieron diferentes políticos de la cúpula hondureña, y en aquel momento hablaron por esa videollamada sobre las actividades de narcotráfico, sobre la protección de los cargamentos de droga y sobre los contratos que pretendían que les siguiesen dando en otorgamiento a este grupo criminal a través de esta empresa. Pero luego, en 2013, es cuando viene Leonel Rivera Maradiaga y muy estratégicamente decide empezar a hablar con la DEA. Y se convierte en un informante de la DEA. Y durante los siguientes años, él empieza entre 2013 y 2015, durante esos 2 años, a recopilar información para la DEA, que es cuando graba a Tony Hernández en un restaurante de Tegucigalpa, y es cuando empieza lo que podemos conocer como la caída. Porque luego en 2015 él se entrega a las autoridades de Estados Unidos, ahí lógicamente termina de ser un informante, pero es a partir de ese momento que empiezan ya las solicitudes de extradición, las capturas y pues lo que tuvimos ya en juicio, que es a un expresidente Juan Orlando Hernández enfrentando la justicia y siendo pues declarado culpable. Con los relatos de los narcotraficantes confesos, entonces es válido decir que el dinero que provenía del narcotráfico ayudó a financiar las campañas políticas. ¿Hasta qué punto llegó? Bueno, ya lo mencionábamos. Llegaron a tener la capacidad, creo, de poner alcaldes, presidentes, diputados, etcétera, pero el cómo penetró el narcotráfico, la administración pública fue un poco más allá y también se hizo a niveles quizás de escalas más básicas, porque era necesario tener el control de las instituciones, pero también en los niveles operativos. Y es por eso que en algunos momentos pudimos ver cómo el exalcalde Alexander Ardón solicitó, ya lo decía, y uno de los deseos fue que su hermano Hugo Ardón fuera el director del Fondo Vial, lo cual facilitaba entonces la dirección de los proyectos para pavimentar las calles por las cuales ellos transportaban su droga. Asimismo, cuando los cachiros empezaron a tener este tipo de trato con el expresidente Porfirio Lobo Sosa, también tuvieron su infiltración dentro de Soctravi. Y es que colocaron personas en el área legal, empezaron a sobornar a quienes dirigían las oficinas que otorgaban los contratos y también pues determinaban hacia dónde iban a hacer estos proyectos que le otorgaban a INRIMAR. Instituciones como Invest, otro tipo de instituciones que facilitaban pues este negocio del narcotráfico, la Guardia de Honor Presidencial prestarse para eso. Fabio Lobo lo dijo en su momento, nosotros protegíamos los cargamentos que pertenecían a los cachiros. Entonces, hasta donde llegó también a influenciar no solo a Juan Orlando Hernández, sino a Porfirio Lobo Sosa durante su administración. Y es que cabe destacar, César, Iris y Cristian, que precisamente el nombre de Porfirio Lobo Sosa fue el más mencionado durante todas las audiencias, incluso más que el acusado. Y entonces vemos que la información al final nos está llegando a cuentagotas, porque también si hermanamos eso con la declaración de su hijo Fabio Lobo, vemos que hay información todavía reservada, que ellos mismos no están soltando toda la información que tienen. ¿Y por qué? Bueno, le preguntaban incluso a Fabio, ¿por qué hasta ahora menciona que el expresidente Porfirio Lobo sí sabía, sí tenía conocimiento y que además había recibido también financiamiento para su campaña política? Y él lo que dijo es, uno responde a medida le van preguntando. Y también agregó, es muy difícil hablar de tu papá. Pero si tomamos eso como base, ¿qué otras personas están protegiendo? Porque también lo dijo Alexander Ardón. En un inicio yo no dije todo porque tuve miedo, porque mi familia estaba en Honduras. Entonces él omitió mencionar a Tony y a Juan Orlando Hernández. Todo este esquema, César, todos estos testimonios nos llevan a evidenciar cómo las altas
altas estructuras de los partidos políticos cedieron ante sobornos de los más sanguinarios y prolíficos narcotraficantes de Honduras. ¿Qué papel juega la ex primera dama Ana García de Hernández, que anunció recientemente su precandidatura presidencial por el Partido Nacional? En primer lugar, recordemos algo. Juan Orlando fue declarado culpable. ¿Qué tanto sabía la señora Ana García sobre las actividades por las cuales se le ha encontrado culpable a su esposo? Entonces, que hoy ella se presente con una precandidatura presidencial, creo que sugiere ese panorama desalentador en la clase política hondureña y lo que como ciudadanos y votantes podemos esperar. Porque si son ese tipo de candidatos, lo que esperamos ver en una papeleta es algo desalentador totalmente. Ella no solamente era la esposa del expresidente y ya declarado culpable, sino que también es abogada. Y ella fue notaria en muchas de las constituciones de escrituras en las empresas que estaban relacionadas a este mecanismo de corrupción y a muchas de las fundaciones que también influyeron en el drenaje de fondos públicos durante el mandato de Juan Orlando Hernández como presidente de la República. Entonces, centrémonos en estas organizaciones, FUNDEI y FUNDEI. Entre ambas, aproximadamente fueron más de 1.000 millones de lempiras solo en la Secretaría CEDIS que drenaron en ese momento. Quizás no vayamos a ver algún documento o alguna acta de junta directiva donde haya figurado directamente Ana García, porque bueno, son documentos que quizás ya para este momento no existen. Sin embargo, sí pudimos verla en muchas fotografías participando en eventos de FUNDEI, entregando cheques en algunos espacios y también presentándose ella como la presidenta de la fundación. El eslogan Vida Mejor, ¿de dónde nace? Nace en esta fundación y luego fue mutado a la campaña presidencial y a todo el programa presidencial que desarrolló Juan Orlando desde el 2014 en adelante. Entonces era ineludible entender que sí estaban vinculados a estas dos organizaciones y a otro grupo de empresas que en su momento sirvieron también para configurar todo ese esquema vinculado a la corrupción y al narcotráfico, al cual pues tanto Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, su familia y otras personas estuvieron vinculados durante todos estos años, que han sido objeto del análisis del juicio, tal y como ya lo habíamos detallado y como lo podemos ver en esta enorme estructura. Solo quisiera recalcar algo. Antes de que Juan Orlando Hernández fuera presidente de la República en el Poder Ejecutivo, fue presidente del Congreso Nacional y en este momento él se encargó de diseñar muchas leyes o reformas normativas que le proveyeron facultades para cuando ella fuera presidente desde el Poder Ejecutivo. Una de ellas fue reformar la Ley General de la Administración Pública, suprimiendo la potestad de que el Congreso Nacional fuera quien se encargara de crear, modificar o suprimir secretarías y dándole esa facultad al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente de la República. Por lo tanto, tenía un control absoluto del gabinete de una manera hegemónica, es decir, de una forma en la cual podía hacer los contrastes necesarios para tener esa estrategia de poner y quitar elementos en los diferentes órganos del Estado y al final pues constituir esa dinámica y ese funcionamiento que ya hemos venido detallando tanto en las Fuerzas Armadas, en la cúpula policial, como en las instituciones de investigación e inteligencia del Estado. Yanivis y César, hemos hablado bastante de un sistema de narcotráfico. ¿Era solo narcotráfico o también existía corrupción? Y esto se lo pregunto porque previamente mencionaron a El Tigre Bonilla. Le hago la pregunta a Yanivis y yo no sé si usted tiene una respuesta, pero ¿dónde estaba la unidad de política limpia, por ejemplo? ¿Qué hacía el Ministerio Público? ¿Qué vinculación tenía la Policía Nacional con este flujo de narcotráfico? ¿Será que había cooptación del Estado, concentración de poder? Mire, para responderle a esa pregunta, solo le invito a ver este esquema, este mecanismo. Esto no se creó de la noche a la mañana. Esto no se hizo deliberadamente.
Aquí hay concentración de poder, cooptación del Estado, acaparamiento de la institucionalidad al servicio de una sola persona, que es la que aparece acá arriba como el padre del narcotráfico y la corrupción en Honduras. ¿Cómo lo hizo? Solo con el mutismo de las organizaciones que se encargan de perseguir el delito y de condenarlo, nosotros vemos que hay algo detrás. Porque, por ejemplo, teníamos durante este mandato, en 2 periodos consecutivos, también de forma ilegal, a un fiscal Oscar Chinchilla del Ministerio Público. ¿Dónde están estas investigaciones? ¿Están engavetadas en el caso que se hicieron? ¿O qué pasó? Ya vimos, de hecho, una vinculación con uno de los testigos que afirma entregar una prueba que pueda culpabilizar al expresidente, que es el caso de las narcolibretas, a una fiscal, y que al esta fiscal remitírsela al fiscal general, después la asesinaron. Entonces vemos que hay un complot detrás de todo este esquema y de todo este mecanismo. Lo mismo en la Corte Suprema. Al final vemos cuáles casos se judicializan, cuáles se dejan engavetados. Todo esto obedece a un control absoluto, a una concentración de poder que también el CNA la denunció en mayo de 2022, en una presentación que nosotros denominamos en ese entonces las estructuras criminales detrás de la captura del Estado. En esa ocasión, César, que también se llevó a Washington, allí se dijo cómo el señor Juan Orlando Hernández había cooptado o secuestrado toda la institucionalidad con la complicidad de Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional, Procuraduría General de la República y otras instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas, acompañadas incluso en muchos casos por medios de comunicación que reproducían solamente lo que él autorizaba para reproducir. Y miren qué curioso, porque son órganos que deberían estar cumpliendo una labor totalmente orientada hacia nosotros, la sociedad. Servir y proteger, dice el lema de la policía, pero servir y proteger ¿a quién? En estos años únicamente sirvieron y protegieron a toda esta red criminal de narcotráfico que, como bien ya lo mencionamos, funcionó como tal gracias al apoyo de toda la institucionalidad pública orquestada por Juan Orlando Hernández. El fiscal en los alegatos iniciales dijo algo, y creo que eso se resuena a todo lo que podemos ver acá, y abrió de esta manera: este es un caso de poder, corrupción y toneladas de cocaína. Y ese hombre que está ahí señalando con su dedo hacia Juan Orlando Hernández, se lo dijo al jurado, y ese hombre que está ahí estaba en el centro de todo. Y qué casualidad que incluso esa frase hace mucha referencia a lo que ya dijo Yanivi. CNA presentó esto años antes. Y justamente ese es el mismo esquema. Un hombre que está en el centro o a la cabeza, o como queramos verlo, pero que al final se encargó de dirigir todo este esquema para hacer funcionar una red criminal. El mismo Cachiro, recordando parte de ese testimonio tan emblemático, dijo algo. En su momento, Fabio Lobo puso a mi disposición la Guardia de Honor Presidencial para custodiar cargamentos de droga. Entonces estamos hablando de que era una protección al más alto nivel desde la institucionalidad por todos estos personajes que fungieron como presidentes de la República. Entonces, hablando un poco de ese tema del financiamiento ilícito a las campañas, podríamos decir entonces que el narcotráfico puso alcaldes, el narcotráfico puso diputados, y lo más grave, ¿acaso entonces el narcotráfico puso presidentes de la República en esa silla? Eso es algo que creo que vale la pena seguir reflexionando, si esto ya dejó de ocurrir, dejará de ocurrir, o va a ser algo que continuará en la historia política de Honduras. Y en este esquema hay un común denominador, en todo este caso de conspiración, que pudiera ser una prueba tácita o algo del sentido común que bien mencionaba César y que también lo mencionaba el equipo de la Fiscalía, y es que durante toda esta entramado, todo lo que los narcotraficantes confesaron ante el juez, no hubo incautaciones de droga. Entonces se cumple ese principio o ese acuerdo de
si yo te pago, te financio y te doy dinero para tu campaña, vos no te metes con mi negocio, con mi narcoactividad. Entonces ahí vemos cómo queda reflejado al final con hechos que en realidad había una permisividad para que este tipo de negocios se diera, que creciera en Honduras sin que nadie hiciera nada, mucho menos las fuerzas llamadas a protegernos. Y esta infiltración del Estado por el narcotráfico no pudo ser posible sin la corrupción, un mal que todo lo que toca lo envenena, pero el idioma de la corrupción son los sobornos, y de algo de lo que se escuchó mucho en la Corte de Nueva York fue sobornos. Hablemos de estas cifras escandalosas en testimonios y en palabras de los propios narcotraficantes que nos dicen: soborné a tantas personas. ¿A cuánto asciende de los testimonios que se dieron en Nueva York? ¿A cuánto asciende el dinero entregado en sobornos? Si partimos únicamente de los testimonios, ya la cifra es exorbitante y creo que asusta. Fueron más de 33 millones de dólares. Si lo cambiamos a lempiras, son más de 814 millones de lempiras, lo que detallaron 18 personas, bueno, lo que detallaron los testimonios de narcotraficantes de haber entregado a 18 personas. Incluso algunas de ellas, como podemos observar en esta tabla, están dentro de la administración pública actual, están fungiendo en alguna posición de poder dentro del entramado político hondureño. Entonces, creo que esto también sirve como un llamado, o más que un llamado, Yanivi, creo que una exigencia a las autoridades, al Ministerio Público, a iniciar investigaciones para poder determinar la verdad de esos hechos. Pero yo sí quedo con la incógnita de que creo que esos 814 millones de lempiras no son ni la cuarta parte de lo que realmente en todos estos años relatados por estos narcotraficantes se haya entregado únicamente ese dinero. Seguramente esto solo es parte de una gran cantidad de sobornos que seguramente fueron entregados no solo a 18 personas, sino a muchísimas más. Entonces, ¿cuánta información todavía deberá ser investigada para poder ser revelada? O como dicen comúnmente, creo que todavía hay mucha más tela que cortar. Y por supuesto que esta cifra es aún mayor, César, porque si vemos con todo lo que este tipo de juicio nos ha revelado, nuestro mapa de país se reconfiguró o desconfiguró, porque ahora lo que tenemos es un encuadramiento en donde vemos que en la parte de arriba están las figuras políticas, por ejemplo, en la parte de abajo narcotraficantes, y aquí quien les hace apalancamiento es la policía con las Fuerzas Armadas. Entonces, en este caso de sobornos, sabemos que hay mucho más, un soborno por menudeo que quizá todavía no han salido en este tipo de juicios. Este juicio fue al final el juicio de las objeciones y de los sidebar o barras laterales, en donde con César podemos ratificar que hay mucha información que todavía nosotros no tenemos de cómo se desarrolló y se armó este caso. Y que se objetó para que se mantuviera en esa reserva. Exactamente, porque estas líneas de información activa pueden involucrar a otros personajes y no convenía en este momento mencionarlos. Y quizá eso sea lo que al final la Fiscalía retuvo y que nosotros tal vez o alguna parte de la población dice, en realidad hubo un caso bien armado, pero que tanto nosotros conocemos y que tanto nos permitieron a nosotros conocer sobre los testimonios ya más a profundidad, más ampliados que ellos tienen de los narcotraficantes que ya se declararon confesos, por ejemplo. Sin duda es una cifra escandalosa, más de 800 millones de lempiras en 18 personas, pero ¿qué sucede con el militar, con el policía que estaba en los puntos estratégicos del flujo de la droga y que también fueron sobornados, que no se encuentran en ese listado, pero peor aún, están dentro de la policía, están dentro de la institución pública que sirve y protege aparentemente a los narcotraficantes? Me llama la atención, Yanivis, los nombres que aparecen en ese listado. Puedo observar personas que actualmente ocupan un curul en el Congreso Nacional, que tienen esa potestad de crear, derogar, suprimir leyes. También veo personas cercanas al círculo de la Presidenta de la República. ¿Qué impacto nos debe generar eso?
más que el impacto es la reflexión. Es decir, venimos de este proceso judicial, venimos de este escándalo mundial y seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué digo eso? El CNA presentó el informe Concentración de Poder. Esta concentración de poder se basó en hacer un histórico de lo que veníamos del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández a lo que tenemos en el actual gobierno, y vemos similitudes, vemos el acaparamiento estatal. Entonces decimos, ¿se reflexiona o no sobre lo que acaba de pasar, el cómo nos deja Honduras como un narcoestado o hacia dónde queremos avanzar? Vemos, por ejemplo, un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que sigue vigente. ¿Y qué es esto? Esto no es más que supeditar los otros poderes del Estado al poder ejecutivo. Entonces seguimos con estas prácticas de concentrar el poder, de tener ese absolutismo, de facilitarme por vías legales a veces y en otras ocasiones no, el camino para lograr lo que logró Juan Orlando Hernández, por ejemplo, pero ya vemos cómo terminó esta historia, Cristian. Y llama la atención que todo esto que conocemos es de juicios de personas acusadas de narcotráfico en una corte de Nueva York. Y quizá pensamos que como se detuvo a la cabeza, se destruyó toda la estructura. ¿Cómo realmente se considera o se puede estar configurando todo este esquema de corrupción y narcotráfico en el país? Bien, y ya lo mencionó Yanidis con una palabra, narcoestado. ¿Fue Honduras un narcoestado? Sí, lo ha sido. Pero continuamos viviendo en un narcoestado. Creo que es una pregunta muy válida y más en el hermetismo que todavía se maneja en algunos temas. Conocimos carteles como el cartel de los Cachiros, el de los Valle, el del Atlántico y así muchas otras agrupaciones criminales que trabajaron entre sí, otras que eran rivales, pero al final sobre ellos pues ya surtieron juicios, fueron condenados, etcétera. Sin embargo, Honduras es conocido como un epicentro porque es una región estratégica para el trasiego de drogas desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Hay una interconexión geográfica perfecta en Honduras para poder mover la droga. Entonces, si eso ha sido así por años, ¿qué impide o qué ha cambiado para que deje de ser esto así? Realmente nos podemos preguntar qué está ocurriendo actualmente en Honduras. ¿Quiénes se posicionaron en ese relevo generacional que hay de los grupos criminales en las diferentes zonas del país? No pasa como en México, no ha pasado como en Colombia, que en Honduras rara vez se les ha conocido a las denominaciones de esas agrupaciones criminales. No fue hasta el momento cuando fueron capturados o que los extraditaron que conocíamos que existía un cartel que se llamaba los Valle, un cartel que se denominaba como los Cachiros. Generalmente en las zonas donde ellos han emergido es donde se les conoce los nombres de cómo denominan a sus grupos, pero en el resto del país no sabemos nada y seguramente es lo que actualmente está ocurriendo. Desconocemos quiénes son estos cárteles de droga que podrían estar actualmente funcionando y no le voy a echar la culpa a los medios de comunicación porque tenemos ya antecedentes fatídicos como el asesinato de Aníbal Barro, quien en algún momento inició a hablar de uno de estos grupos y ya fue confesado que lo mandaron a matar, así como otros actores, Alfredo Landaverde, o las investigaciones que tenía en su momento el SAR Antidrogas o el fiscal de Oro. Sabemos que es peligroso, pero en las noticias sí se revela cuando las autoridades hacen incautamientos de toneladas de droga que pasan por una aduana. Nosotros aquí nos damos cuenta por los incautamientos que hacen en los puertos de otros países de droga que salió de Honduras actualmente. Entonces, ¿quién está sacando esa droga de Honduras? ¿Quién está moviendo esa droga por Honduras? No hablemos de carteles internacionales porque no van a poder trabajar si todo el negocio de narcotráfico se da por territorios. Miren México, en México hay una división perfecta entre los carteles, según los Juárez, Sinaloa, etc. Lo mismo va a ocurrir acá y cualquier otra parte del mundo. Entonces, ¿quiénes son los dueños de los territorios de droga en Honduras actualmente? Es un tema que no se habla.
No observamos trabajo del Ministerio Público defenestrando estos grupos o al menos dando luces de que se están investigando estas estructuras criminales que no se conformaron en los últimos 6 meses o 12 meses. Son estructuras que quedaron haciendo un relevo desde los años en que estos carteles empezaron a ser extraditados. Sin duda, César, estas estructuras de poder se están reconfigurando. Probablemente es más lo que desconocemos que lo que sabemos. ¿Sus reflexiones finales, Yanivis? Es muy interesante esa reflexión que ya hace sobre qué información todavía no nos llega como país. Quisiera antes comentarle un fragmento del testimonio de Alexander Ardón. A él le preguntaron si se había enfadado con Juan Orlando cuando éste le pidió que ya no se reeligiera para alcalde. Y él dijo muy fresco que no. ¿Por qué? Porque yo sigo teniendo el poder. Yo sigo sobornando a los alcaldes, sobornando a los diputados, yo sigo financiando campañas políticas y no necesito estar al frente para seguir teniendo el poder. ¿Cuánto de esto ha pasado también en los demás departamentos de Honduras? Esa es también la reflexión que va de la mano de lo que César decía. ¿Quiénes están tomando la batuta ahora? Y hasta el momento no sabemos, no nos damos cuenta qué se está haciendo hacia ello. Y de nuevo, con este tema de conspiración, de narcoestado y de un expresidente liderando esta actividad, no solamente permitiendo el trasiego de drogas, nos llama la atención también la declaración de Davis Leonel Rivera Maradiaga, el Cachiro, cuando le preguntaron si tenía pruebas contra Juan Orlando Hernández y les dice, en el mundo del narcotráfico, la mayor prueba es la palabra del narcotraficante. Palabras impactantes, Yanivis. Para César igualmente, ¿qué le espera al futuro de Honduras? Bueno, ya que iniciamos hablando sobre un juicio de narcotráfico, al cual se le atribuye ser crimen organizado. Pero no olvidemos que esto, que es la administración pública, también fue convertida en crimen organizado. Actividades delictivas elaboradas de manera estratégica, un diseño estructural de todo el aparato estatal para cometer ilícitos. Y así como lo dijo el abogado Juan Orlando en la apertura de sus alegatos en los alegatos iniciales durante el juicio, el infierno se encuentra vacío porque todos los demonios se encuentran acá. Muchas gracias a ambos. Sin duda que hablar de Honduras en los años anteriores y en la actualidad es hablar de un narcoestado en el que cientos de personas tuvieron una participación en mayor o menor medida, que hubo millones de dólares en sobornos, pero nos olvidamos también que hubo muchas pérdidas de vidas humanas. Eso es lo que el narcotráfico deja en los países en los que tiene una influencia, y en Honduras ha dejado un rastro de sangre muy marcado. Les agradecemos su sintonía al podcast CNA. Los esperamos en nuestra próxima edición.